En el plano internacional, esta mañana un terremoto de 7,1 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió el sur de México. El epicentro del sismo estuvo ubicado a 8 kilómetros de la localidad de Puerto Madero y a 16 kilómetros de Tapachula. El terremoto también se sintió en el sureste de Guatemala y El Salvador. Se reportan por lo menos 2 muertos y cientos de casas dañadas en Guatemala. Al teléfono tenemos a nuestro colega Fabián Galindo, él es periodista de nuestro canal aliado Azteca Guatemala. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pamela, buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde Guatemala, precisamente para hablar acerca de este fuerte temblor. Aún no se ha catalogado como terremoto por las autoridades, solamente como un fuerte temblor, pero ha dejado ya algunos daños. Precisamente nosotros en este momento nos encontramos movilizándonos hacia la zona afectada, que es al occidente de Guatemala, la zona fronteriza con México. Por favor, hablemos de víctimas mortales. ¿En Guatemala se han registrado víctimas mortales a raíz de este movimiento sísmico? Sí, efectivamente han confirmado ya las autoridades que hay 2 personas fallecidas. Una es una señora de 74 años que ha fallecido como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio por la impresión del fuerte temblor, y un bebé recién nacido en el hospital de San Marcos. Esto tras caer de parte del cielo de este centro asistencial como consecuencia del fuerte sismo. Además, se ha reportado también más de 40 viviendas con daños y más de 30 personas que fueron llevadas hacia los hospitales en esta zona con algún tipo de lesión como consecuencia de algunas paredes y algunos muros que cayeron de estas viviendas que resultaron afectadas en el occidente de Guatemala, como comento. Fabián, ¿se han registrado réplicas después de este primer remesón? Efectivamente, el Instituto de Sismología ha dicho que por lo menos 3 réplicas más luego del sismo original. Sin embargo, pues han sido de menor intensidad. 2 de ellas no se han reportado sensibles, pero son hasta el momento 3 luego del fuerte temblor de las 5:23 en la mañana. Y a esta hora de la tarde, ¿cómo están los pobladores de la zona afectada? ¿Qué medidas está tomando el gobierno para ayudar? Hay personas que se han quedado, si las viviendas han colapsado, hay personas que se han quedado sin casa, que están ahora desamparadas, digamos. Sí, hay en estos momentos equipos de rescatistas que se han movilizado hacia esa zona, se encuentran haciendo una primera evaluación y obviamente evacuando a las familias hacia los albergues que ya están destinados. Además, la coordinadora de reducción de desastres envía asistencia humanitaria, es decir, agua potable, alimentos para esas personas que han resultado. Aún no se tiene identificado el total de personas afectadas. Esto se dará a conocer en horas de la tarde acá en Guatemala, y lo que sí están haciendo ya es llevarnos hacia un lugar seguro, puesto que algunas viviendas han colapsado, sin embargo otras han quedado muy debilitadas y constituyen un riesgo. Entonces las personas pues tienen que ser llevadas hacia lugares seguros para evitar una tragedia mucho mayor. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias por el reporte desde Guatemala. Conversábamos con Fabián Galindo de nuestro canal aliado. Son las 2:51, regresamos al plano local. Esta mañana el presidente del Congreso, Freddy Otárola, negó que vaya a ir a la reelección. En declaraciones a la prensa dijo que existen excelentes cuadros en el nacionalismo para presidirlo. En otro momento evitó profundizar sobre una reciente denuncia contra Alexis Humala. No hay nombres todavía, la bancada no se ha reunido, son especulaciones. Pero teniendo en cuenta que usted, digamos, ha logrado lo que gestiones anteriores no se pudo. Yo había dicho que no estaba interesado en la reelección, mantengo esa posición, pues creo que hay congresistas de primer nivel para ocupar ese cargo. Ahora, congresistas han salido en una denuncia contra Alexis Humala. Cabe recordar además que se envió meses atrás desde la Comisión de Fiscalización hacia el Pleno el informe sobre el caso Krasny, que aún no ha sido puesto a debate. Recuerde que hemos tenido informes prioritarios, el caso de la megacomisión. Hay varios informes que ya se han agendado en el Consejo Directivo y que están en un orden que se cumplirá en las próximas sesiones. Ahora que ha salido esa denuncia contra no, que se investigue. ¿Le van a dar prioridad? ¿Van a ver que sea uno de los primeros? No, esa denuncia no ha sido investigada. Si hay que investigarlo, que se investigue. Nosotros
Creemos que la transparencia es el denominador común de ese gobierno. Y a través de un audio, el empresario Rodolfo Orellana reiteró su inocencia. Además, criticó las detenciones de Benedicto Jiménez y de su hermana Ludit, así como las personas que trabajaron junto a él. En Día D, presentamos el informe. Espero encontrar justicia en alguna instancia judicial de este país. Prófugo. Rodolfo Orellana Rengifo está prófugo y podría ya no estar en el país. Se le acusa de haberse apropiado de bienes y terrenos ajenos y de estar al frente de una red criminal dedicada al lavado de activos. Hoy, desde la clandestinidad, envía este audio. Ello no equivale a admitir que no me pondré a derecho, pues considero que aún cuando no alcance justicia, no puedo permitir que inocentes paguen por cosas que a mí se me imputan. Lo que van a hacer es apelar, tipo como pasó con Roberto Martínez, esperar a que se resuelva la apelación y obtener un buen resultado que revoque la detención y el tipo queda libre. ¿Quién es en realidad Rodolfo Orellana Rengifo? ¿A cuánto asciende su riqueza? ¿De dónde proviene? ¿Cómo pasó de taxista a nuevo rico? ¿Por qué hasta la fecha parecía un personaje intocable? Estos son, aquí están, las personas que denuncian a Rodolfo Orellana Rengifo. Personas que dicen que por fin ven una pequeña luz al final del túnel. Mi nombre es Fabiola Pasapera, representante de la Fundación por los Niños del Perú. Quisieron utilizar el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima para, a través de un proceso de mejoras, quedarse con el inmueble de Chaclacayo. Me dejaron en la calle, me robaron todo. Rodolfo Orellana, abogado, empresario, nacido en Tocache hace 50 años, vinculado por la Superintendencia de Banca y Seguros con el narcotráfico. Él da su propia versión sobre estas acusaciones de apropiación de terrenos e inmuebles. Yo no he matado ni herido a nadie. Me acusan de usar mis conocimientos legales para quedarme con propiedades de terceros. Estos conocimientos legales que Orellana dice tener no serían otra cosa que, según han referido todas estas personas, un modus operandi que se centra en vacíos de la ley para crear falsos procesos arbitrales. Pero en este presunto engranaje asoma un viejo conocido de la salita del CIN. Rómulo Muñoz Arce firma en estos documentos como apoderado de Rodolfo Orellana. Al parecer, todo ese tiempo una especie de coraza o buena estrella acompañaba al abogado Orellana. Incluso se presentó un organigrama policial que el Ministerio del Interior, para variar, trató de negar. Revelamos un informe, el informe denominado Lorito, donde se mencionaba toda la operación que realizaba esta organización con respecto al tema de interceptaciones telefónicas, ¿no? Entre ellas el conocido Potoaudio, ¿no? Contra Lourdes Flores Nano. Hoy es un enigma el futuro de Benedicto, es un enigma el paradero de Orellana. Dicen que podría estar fuera del país, podría estar en Estados Unidos, podría haber escapado con la complicidad de mucha gente. Sus voceros dicen que está en Lima. Yo ni siquiera apelo a la presunción de inocencia. Me gustaría cargar con cualquier culpa, con tal de aliviar el enorme dolor que esta situación le causa a mis familiares y amigos. Orellana habla con voz lastimera, afligida, compungida, quejumbrosa, poco creíble. Sus voceros dicen que padece de cáncer. Él señala que está dispuesto a cargar con cualquier culpa para que no sufran sus amigos ni su familia. Luego agradece, hace una pausa y se despide. Y solo espero que Dios en su infinita piedad me permita resarcir en algo ese daño y me guíe en este difícil camino. Gracias a todos por comprenderme. Rodolfo Orellana. Y sobre este mismo tema, el ministro del Interior, Daniel Urresti, informó que se han conformado equipos especiales de la policía para la captura del empresario Rodolfo Orellana y las otras 19 personas que se encuentran en la clandestinidad por casos de corrupción. Para el caso de la centralita y el caso del señor Orellana,
no hay dos equipos, uno buscando a cada uno. Lo que hemos hecho es formar equipos especiales por cada persona cuya detención ha sido solicitada a la policía. En el caso del señor Orellana, lógicamente tiene la mayor cantidad de especialistas en su búsqueda. Y sí es cierto, estamos nosotros ofreciendo un incentivo a este equipo. El incentivo consiste en la felicitación correspondiente, posiblemente el ascenso a los directos que capturen, y por último van a ser considerados en los viajes de capacitación al extranjero que se presenten este año. Con esos incentivos, que lo conocen perfectamente este equipo, es que están buscando y están, si bien es cierto, estaban trabajando muy bien, ahora están mucho, con mayor ahínco tratando de encontrarlo. Bien, si alguien ha investigado y ha denunciado públicamente el tema con energía y con insistencia respecto al caso de Rodolfo Orellana, ha sido precisamente el congresista Víctor García Belaúnde, congresista de Acción Popular Frente Amplio, que esta tarde me acompaña en los estudios. Víctor Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Conversamos, que yo estoy sorprendida de cómo se ha podido permitir que la red que hoy se conoce, Rodolfo Orellana, haya avanzado de esta manera, con esta impunidad, y que recién ahora, como tú decías, con el cambio de fiscal se vea que ya se están tomando cartas en el asunto, no solamente en Orellana, sino también con el caso de Sí, yo creo Ancash, que el cambio de fiscal ha sido muy importante, ¿no? Con Peláez Bardales no se avanzó, más bien diría que se retrocedió. Claro, hay que recordar que había una persona nefasta atrás de Peláez Bardales, que es el señor Ramsey, Daniel Ramsey, que era muy vinculado a esta mafia, había sido fundador y director de esta COPEX, la famosa COPEX, y había comprado una propiedad también de las muchas que se había apropiado de esta organización criminal. Así que yo creo que con Peláez Bardales, desgraciadamente, se perdió tiempo y la mafia fue ganando terreno. Ahora bien, ha habido un cambio, y da la casualidad que cuando hay un cambio, empiezan las detenciones. Yo creo que el cambio fue positivo, porque han caído Álvarez, ha caído Orellana, claro, no está guardado, pero está prófugo. Claro. Ha caído Benedicto Jiménez, ha caído también hay otro presidente regional que también ha caído, en fin, en todo caso parecería... Viñas, que está prófugo, pues no, todavía no lo capturan. Bueno, pero digamos, se han dado órdenes de detención que antes no existían. Yo creo que algo se ha avanzado. El cambio de fiscal creo que ha sido muy importante. Y también la actitud de los periodistas. Claro, de insistir en el tema, en la investigación y en sacarlo a la luz. Que se han unido. Claro, lo que pasa es que estaban actuando de manera individual. No sabían probablemente las conexiones que había y que se trataba de una sola organización contra ellos. Cuando se han dado cuenta de eso, se han unido y se han enfrentado juntos, y eso ha sido muy positivo. Y tuvo que retroceder Orellana en esta intención de querellarlos a todos. Claro, pensando que... Ese fue el último manotazo, porque inmediatamente después dicen que él parecía que ya sabía que se le venía la orden de captura. Además diciendo una cosa absurda, ¿no? Con lenguaje abogadil mal interpretado, diciendo, no, yo no los he enjuiciado, simplemente los he querellado. Pero para un periodista, una querella es un juicio. Obviamente, claro. Entonces, que sí. Jugaba un poco con las palabras para poder librarse de responsabilidades. La semana pasada conversaba con Carlos Camacho y me decía que, bueno, que no se va a poner a derecho el señor Orellana, ya lo sabemos, porque no tiene garantías de que esto sea un debido proceso y porque esto es una persecución política. Y le digo, ¿cuál persecución política si el señor no es funcionario público, no es cierto? Entonces no hay persecución política. Y lo señaló directamente usted, diciendo, bueno, desde el Congreso Víctor Andrés García Belaúnde viene haciendo una campaña de persecución. Bueno, a mí me da pena Carlos Camacho, porque me ha ido a buscar varias veces, la última vez hace como 6 o 8 meses aproximadamente, a hacerme unas preguntas raras y extrañas, y le dije, tú eres de Orellana, le dije. Tú eres Orellana, tú vienes por Orellana. No. Me lo negó 3 veces. 3 veces. Y además ingresó al Congreso diciendo que iba a ver a un congresista, Luna Gálvez, y me fue a ver a mí. O sea, mintió para ingresar. Entonces, ya eso me da la impresión de que está muy comprometido con ellos, es paisano de Orellana y está diciendo lo que le dicen que diga, perdiendo totalmente objetividad. Ahora bien, el hecho de que un parlamentario, uno o varios, porque yo he sido el principal, pero han habido otros también, hay que recordar que la Comisión de Fiscalización hace 2 años inició una investigación. La comisión. Claro. Y por unanimidad se aprobó pedir facultades extraordinarias. Lo que pasa es que en 2 años se durmió. ¿Y qué pasó? O sea, ¿quién? Dicen que Orellana tiene operadores políticos, no solamente a nivel del Poder Judicial y la Fiscalía, sino también en el Congreso de la República. Por supuesto que las tiene. Bueno, hay una señora
María Agustina Roncaya Loaiza, que es asesora de comisiones, que vive y invadió un local de la Fundación Niños del Perú en Surco y que actualmente lo tiene. Entonces... Ella es asesora de... asesora de comisiones. De comisiones. Tiene 20 años en el Congreso. Y esta persona, además, yo la denuncié en su momento, creo que la amonestaron y no pasó nada más. Y esta persona, además, figura en la unidad, en el informe de unidad de inteligencia financiera, figura su nombre como que ella le ha entregado dinero a Orellana. O sea... ¿Y la señora sigue en funciones? Total. Pero es que no entiendo. Entonces, ¿quién permite que eso ocurra? Bueno, pues el Congreso, hay que hacer un sacudón en el Congreso a ver quién toma este tipo de decisiones y quién decide pues sacar a los malos funcionarios que hay en el Congreso. Porque, ¿y eso depende de quién? ¿De la presidencia del Consejo, del Congreso de la República? O sea, del señor Otárola. De la Oficialía Mayor también. De la Oficialía Mayor. Porque el Consejo Directivo y la presidencia no pueden ver todo. En el Congreso hay 2.500 trabajadores. No todos, por supuesto, están metidos en esto, en absoluto. Claramente. Hay una pequeña cantidad, pero eso es suficiente, esa cantidad es suficiente para crear, por ejemplo, hay un contrato entre el Congreso y COPES para préstamos a 3% anual. Un subsidio. ¿Cómo se explica eso? Firmado por Orellana. Pero ¿cómo puede? O sea, ¿quién da luz verde? Y no estoy haciendo ninguna alusión a la luz verde del Palacio de Gobierno, pero ¿quién permite, con la anuencia de quién, ocurren estas cosas? Porque claramente hay gente, hay operadores que permitieron que Orellana avanzara de esta manera. Bueno, en el Congreso hay algunos operadores que tendrán que salir a la luz a la hora que se investigue, en el Poder Judicial, que tendrán que salir a la luz, en el Ministerio Público, en Indecopi, que permitió que compañías liquidadoras de Orellana se apropien de terrenos que estaban embargados o con garantía de préstamos bancarios. Claro. A los bancos les han quitado esas propiedades. A el Registro Público, la RENIEC, porque acá hay personas que han cambiado de identidad dentro de la organización criminal, a inmigraciones, en fin, por supuesto que la policía. O sea, cada una y por supuesto la policía, cada una de estas entidades públicas que he mencionado tiene que hacer una mirada hacia adentro. O sea, no solamente podemos mirar, claro, a Orellana y a su red, que están todos con orden de captura, pero cada una de las instituciones que he mencionado tiene que mirarse dentro y hacer su propia investigación. Y le voy a contar una anécdota. Una persona, un registrador del registro público, buscó todas mis propiedades y las de todas mis familias, 40 personas, todos vinculados a mí, directo o indirectamente, familiares en primer grado, segundo, tercero o cuarto grado, y en base a esa información que esta persona dentro del registro público obtuvo, eso fue hecho una denuncia después contra todos mis familiares por la mafia Orellana y Benedicto Jiménez. ¿Y cuál era la denuncia? Bueno, por lavado de activos. Claro, entonces ponen ahí inmuebles adquiridos en los años 60 y acusan a mis hijas por lavado de activos, pero mis hijas nacieron en el año 80. Claro. ¿Cómo puede ser? Claro. Entonces, es una persona vinculada a la mafia dentro de registros públicos. Y la identifiqué, la denuncié y la sancionaron 30 días y aquí no pasó nada. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que es una mafia muy grande, una red muy grande que hay que destrabarla y ponerla en evidencia y denunciarla a todos, sin excepción. Ahora, ha hablado de que... y finalmente una cosa, el programa que ustedes han sacado el día de ayer, en este canal... En Día D. Me ha llamado la atención que Muñoz Arce, el doctor Rómulo Muñoz Arce, que yo aprecio muchísimo, que mi padre fue su profesor, su maestro, y que tanto hizo por él, haya sido parte de esta mafia. Es una pena. Entonces, toda la gente que ha pasado por Montesinos y que ha sido condenada de alguna manera por su vinculación con montesinismo, ahora están trabajando para Orellana. Lo que le comentaba es que tienen el know-how, o sea, de alguna manera... Así es. O sea, la mafia nunca muere, ¿no? Se recicla. Tristemente se recicla. Coincido con usted, es cierto. A partir del cambio de fiscal de la Nación empieza como una actitud más decidida respecto a la lucha contra la corrupción y con hechos concretos. Pero sin embargo el fiscal Ramos Heredia ha admitido haberse reunido no solamente con Rodolfo Orellana, sino también con César Álvarez. Usted me decía, bueno, César Álvarez es una autoridad, entonces mire, no habría por qué sospechar, pero Rodolfo Orellana... Es normal que un fiscal reciba otras autoridades. Álvarez era una autoridad en ese momento, los congresistas eran autoridades, era normal que una autoridad reciba otra autoridad, sería raro que no lo haga. En el caso de Orellana sí me llama la atención, pero en todo caso
Eso sí, me llama la atención, el fiscal tendría que explicarlo. La procuradora Príncipe dice que se quedó anodada de conocer esta información. Bueno, en fin, él tendrá que explicarlo. Pero lo cierto es que a partir del cambio fiscal, toda esta gente que se conocía, que eran malandrines, que era gente de mal vivir, que gente que vivía al margen de la ley, etcétera, 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 esa gente hoy día está o detenida o con orden de detención. El fiscal Peláez será convocado a la comisión investigadora en el Congreso, para que nos explique, pero tiene mucho que explicar. Claro, que nos explique qué ha hecho en 4 años de su fiscalía, por qué las cosas se han dormido, por qué no se impulsaron los procesos, por qué se archivaron otros procesos. Bueno, eso tendrá que explicarlo. ¿Por qué cambiaron a fiscales en el caso, por ejemplo, de Ancash? Cambiar fiscales que estaban investigando porque se excedieron en sus funciones. Bueno, hay un fiscal de búsqueda que ustedes lo han dicho el día de ayer, lo nombró Peláez para el tema de lavado de activos, tengo entendido, y luego Ramos lo saca, coloca a esta doctora Marita Barreto y ella es la que ordena la detención de Orellana. Entonces sacan a uno que está arriba, que no había hecho nada, ponen al que está abajo y ese que está abajo lo elevan y automáticamente empieza a salir las órdenes de detención. Entonces yo creo que es significativo lo que está pasando, ¿no? De acuerdo. Bien, entonces estaremos atentos a lo que ocurre en el futuro. Citarán entonces al exfiscal de la Nación. Sí, claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, congresista, por estar esta tarde con nosotros. Tenemos que hacer una pausa, pero antes, como siempre, a esta hora los dejamos con el segmento Detrás de Brasil 2014 y regresamos con más información.